Buenas, ¿cómo están? Vamos en esta clase a hablar de la respuesta que tienen los axones a estímulos débiles. Hasta ahora, en los videos anteriores, lo que estuvimos viendo es cómo responden, o sea, la respuesta estática de los axones, ¿no? Estuvimos estudiando entonces el axón en reposo, vimos que tiene propiedades resistivas, que tiene una resistencia de conducción a través del axoplasma, pero también tiene unas resistencias de pérdida, porque el axón no está rodeado de un conductor, de un aislante perfecto, sino que está rodeado de de una membrana que tiene cierta resistencia, no tiene resistencia infinita, que sería el caso si fuera un aislante perfecto. Además, vimos que tiene propiedades capacitivas, porque se generan unas cargas, se acumulan cargas en la zona entre el interior y exterior de la membrana, y entonces la membrana funciona como un capacitor. Y además estuvimos estudiando la ecuación de Nernst de equilibrio, que básicamente nos permitía averiguar si había algún elemento externo bombeando iones o no, y vimos que para algunos casos, para el sodio y para el potasio, eso tenía que ser así, y que efectivamente sucedía. Entonces, de alguna forma hablamos un poco de la génesis de esa diferencia, de cómo se mantiene la diferencia de concentraciones que permite que la membrana tenga propiedades capacitivas. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a utilizar todo eso que venimos aprendiendo para estudiar dos casos. Un caso es la respuesta a estímulos débiles en este video, y en el siguiente la respuesta a estímulos más potentes que generan los potenciales de acción y que generan que sean estímulos que se puedan propagar en una distancia mayor a la que suele propagarse los estímulos débiles, que realmente se atenúan bastante rápido. Eso lo vamos a ver ahora. Para eso vamos a tener que utilizar las propiedades resistivas de conducción del axoplasma, las propiedades resistivas de la membrana y las propiedades capacitivas de la membrana. Y por lo tanto, con eso vamos a tener dos resistores y un capacitor para cada pedacito de axón, digamos. ¿Ok? Entonces, como vamos a estar planteando, modelando el axón como circuitos RC consecutivos, vamos a tener que repasar un poquito cómo funcionaban los circuitos RC. Así que vamos ahí. Bueno, dibujé un circuito RC, o sea, un circuito alimentado por una fuente de corriente continua que establece una diferencia de potencial fija B, un resistor y en serie un capacitor. Y luego tenemos una conexión a tierra, que en el caso del cuerpo humano no es así, pero bueno. Lo que tenemos acá es entonces un circuito que supongamos que en tiempo cero el capacitor está descargado. ¿Tá? Vamos a tomar esa hipótesis. Bueno, físicamente, ¿qué va a pasar? En el momento que, imagínense, al principio la batería está apagada y de golpe la prendemos, la ponemos ahí. Entonces, los capacitores, como ya vieron anteriormente, en principio, cuando están descargados, van a funcionar como conductores perfectos. O sea, van a dejar pasar toda la corriente posible, porque las cargas van a circular libremente, y entonces se va a empezar a ir acumulando carga ahí, hasta que se va a cargar el capacitor hasta llegar al máximo de su capacidad. El máximo de su capacidad ya lo habíamos visto porque está dado por la ecuación constitutiva del capacitor. Si la capacidad del capacitor es C y se lo conecta a una fuente de voltaje B, llamémosle QF a la carga final a la que llega, QF es C por B, es la capacidad por B. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos capacitores. Vieron en los videos de Pablo. Y también vieron que el capacitor se empieza a cargar. Y que si uno aplica las leyes de la conservación de la energía, acá, una de las leyes de Kirchhoff, básicamente podemos deducir que la carga como función del tiempo, antes de que llegue a la máxima carga, va a tener que ser la carga final por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y RC es
es la constante característica del circuito, que es tau, que era, vale R por C, o sea, si sabés la resistencia, si sabés la capacidad, entonces tenés la constante característica que te indica cuánto tiempo le toma al circuito cargarse, o sea, la carga final del capacitor cargarse, llegar al 63% de su capacidad, básicamente. ¿Ok? Entonces acá tenemos varias cosas para ver. Por un lado, fíjense que la lógica de esto es que en tiempo cero, t vale 0, e a la 0 vale 1, así que todo esto vale 0. Es consistente con el hecho de que decíamos que la carga inicial era 0. A medida que empieza a aumentar el tiempo, esto se hace un valor más chico, así que empieza a pesar más este. Entonces ¿qué pasa? Esto es o sea, como es un negativo, acá empieza a ser un número negativo todo esto, ¿no? Entonces, empieza a pasar el tiempo, entonces la carga empieza a aumentar. Porque cada vez le estás restando un número más chico al 1, y por lo tanto a medida que pasa el tiempo, cada vez se va a parecer más a QF. En el límite, por ejemplo, cuando t tiende a infinito, si hacemos el límite S, cuando t tiende a menos infinito, esto queda e a la menos infinito, que vale 0, y en el infinito entonces vale 1. Eso es teórico, pero en la práctica lo que sucede es que, como esto es exponencial, luego de 3 veces tau más o menos, ya el capacitor se cargó a más del 99%, 99,5 o algo así por ciento. Así que en realidad no es que necesitas esperar que el tiempo sea infinito para que se cargue en la práctica. ¿Ok? Entonces este tau te dice, este tau es el tiempo característico de carga, es el tiempo que le toma cargarse 63%, pero te da una idea entonces cuánto le toma. Si haces 3 veces eso, ya sabes que se cargó todo. Entonces, esta ecuación tiene cierto sentido. Por un lado, si la capacidad es más grande, quiere decir que puede acumular más carga, y por lo tanto el tau es más grande, el tiempo que tarda en cargarse es más grande. Tiene sentido, ¿no? Porque tiene una capacidad más grande de acumular carga, entonces le va a tomar más tiempo acumularla. Y por otro lado, si R es más grande, entonces el circuito tiene una resistencia al paso de la corriente bastante grande, entonces demora más en cargarse, no porque la capacidad sea más grande, sino, en el caso de que R aumente, sino porque va a haber menos corriente fluyendo, porque hay una resistencia más grande, y por lo tanto va a demorar más también en cargarse. Esa es un poco la lógica. ¿Sí? Entonces, esto le podríamos escribir 1 menos e a la menos t sobre tau. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se cargó todo el capacitor? Bueno, básicamente lo que pasa es que la corriente se corta. ¿Sí? De hecho, no solo la corriente se corta, sino que el voltaje en C, o sea, deja de circular corriente. El voltaje en C vale el voltaje B. Y eso quiere decir que el voltaje en R, ¿cuánto vale? Pongan pausa y me dicen. Bueno, asumí que pusieron pausa. El voltaje en R vale 0. O sea, la diferencia potencial entre los extremos de R vale 0. Puede sorprenderlos, pero si miran la ley de Ohm tiene sentido, porque si ya no hay corriente circulando y la diferencia potencial acá, como un resistor es un elemento óhmico, vale resistencia por intensidad, pero intensidad de corriente vale 0 porque no está circulando, entonces el voltaje vale 0. No hay diferencia de potencial entre los dos extremos. Y V la diferencia potencial entre los extremos del capacitor es V entero. ¿Está? Eso es lo que tenemos. Si ahora, imagínense que V es una fuente y de repente la apago la fuente, como está en el ejemplo que tienen con el interruptor. Si yo la apago, y por ejemplo, cortocircuito, o sea, genero así un cable que una, de forma de anular toda esta parte de arriba. Ahora el circuito que importa es este, ¿sí? Porque yo puse un cable acá para cortocircuitar, es lo mismo, apagamos la fuente si quieren. Entonces el capacitor se va a descargar, y se va a descargar
haciendo circular corriente, y esa energía se va a ir por efecto Joule, y va a caer. Entonces la carga se va a ir perdiendo. Cuando se apagó, Q de T va a ser QF por E a la menos T sobre tau, que es RC. Nuevamente, el tiempo característico tau, que es RC, te marca el tiempo que le toma al capacitor pasar desde la carga máxima y descargarse hasta solo tener, 100 menos 63% de la carga. O sea, descargarse el 63%. ¿Ok? Nuevamente, con el mismo criterio, luego de 3 tau asumimos que ya se descargó del todo. Y eso más o menos es el funcionamiento de un circuito RC. Ahora nosotros vamos a tener unos circuitos RC un poquito distintos. Y les voy a mostrar ahora mismo cómo funciona. Bueno, vamos a modelar entonces el axón por el que le va a estar circulando un estímulo. Primero, el estímulo lo vamos a modelar. Básicamente, como es un estímulo, le cambia el voltaje, y por lo tanto la carga, el capacitor y demás, la carga que se acumula en los extremos, en las paredes de la membrana y demás. Lo que vamos a modelar es una fuente de corriente continua, de voltaje B, va a ser nuestro estímulo, ¿tá? Entonces, idealmente, si el estímulo es un pulso, por ejemplo, en realidad es una fuente que se prende y se apaga. Pero por ahora, vamos a ver qué pasa cuando la prendemos, o sea, ponemos el estímulo y lo dejamos prendido. ¿Ok? Entonces, si consideramos un pedacito de axón, vamos a volver a construir un poco lo que teníamos en principio. En principio, un axón lo modelábamos como un elemento resistivo. Así que de acá le sale una resistencia R, que va a ser la resistencia del axoplasma. ¿Sí? Esto es lo que vimos primero. Pero además tenía un elemento capacitivo. Vimos que el axoplasma permite, por un lado, en el axoplasma permite que circule corriente a través de él, pero también en los extremos, por fuera hay una membrana, y la membrana tenía efecto capacitivo. Para considerar la membrana, tenemos que poner un capacitor. Pero ¿qué pasa? Por la membrana, asimismo, vimos que se pierden corrientes. ¿Se acuerdan que vimos la corriente de pérdida y la resistencia de pérdida a través de la membrana? O sea que la membrana tiene dos efectos. Por un lado, entonces tenemos el efecto de pérdida de corriente y el efecto de capacidad. ¿Y qué pasa? Ambos efectos se dan con el mismo elemento, que es la membrana. Y por lo tanto, el potencial al que está la resistencia de pérdida y el potencial al que está la capacidad es el mismo. ¿Y cómo ponemos dos elementos que estén al mismo potencial? En paralelo. Por lo tanto, tenemos que hacer una resistencia acá, que es la resistencia de pérdida, R', ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y un capacitor, C. ¿Ah? Y acá cerramos el circuito. Cerramos el circuito porque no tenemos más. Entonces, en este modelo, así a primer orden, que este es un modelo de un pedacito del axón, tenemos la resistencia R, que representa la resistencia del axoplasma, y luego tenemos este elemento que representa la membrana. Pero que este elemento, fíjense que entre acá y acá, está al mismo potencial, tenemos dos componentes, la resistencia y la capacidad. ¿Está? Las tenemos que poner en paralelo para que ambos estén en la misma diferencia de potencial, porque los dos vienen del mismo elemento que es la membrana, y la membrana está a cierta diferencia de potencial y no cambia. No es que la parte capacitiva está a una diferencia de potencial y la parte resistiva a otra. Por lo tanto, tenemos que dejarlo así. Si los pusiéramos en serie, sería un problema, porque cuando los ponemos en serie, como ya vieron, quedarían los dos a distinta diferencia de potencial. Entonces, no conviene. Sí está bien poner el resistor afuera, porque esto es la diferencia potencial entre el comienzo del axón y el final a lo largo del axón. Entonces ahí sí es diferente, está a otra diferencia potencial, no es la membrana. Bien, entonces, ¿qué está pasando acá? Nosotros vimos que pasa en este caso.
¿sí? Cuando se carga RC. ¿Qué pasa cuando tenemos esta R'? Bueno, que en realidad el circuito deja pasar corriente en un momento cuando el capacitor se carga, primero que se va a cargar menos que como se cargaría si no estuviera esto, porque parte de la corriente siempre se va por acá, ¿ok? Se va a cargar un poco menos. Pero el tiempo de carga se va a mantener más o menos constante, va a ser más o menos RC, lo único que R' le va a cambiar la carga máxima a la que llega, o la diferencia de potencial máximo al que llega. Y lo que sucede es que en realidad esta parte se va a cortar cuando el capacitor se cargue del todo, pero la corriente va a seguir circulando por acá abajo. Y eso tiene sentido, hay un estímulo, el capacitor se cargó, o sea que la parte capacitiva de nuestra acción llegó al valor máximo, pero no por eso va a dejar de haber pérdidas de corriente a través de la membrana. ¿Ok? Entonces eso sigue ahí, en ese caso. Entonces, si queremos ver la carga o queremos ver el voltaje con el que se carga el capacitor, lo que vamos a tener es que normalmente el voltaje al que llegaba el capacitor, si no estuviera la R', era un voltaje máximo, que es la carga máxima sobre C, o sea, este voltaje. ¿Se acuerdan que decíamos? Imagínense que no está esto. Decíamos, esto queda a 0 en el caso final, y esto queda al B. Así que esto lo llamémosle B, B de T, esto es T. Entonces, este sería el máximo. Ahora, como está la resistencia esta, que hace que se pierda parte por ahí, va a llegar a un valor máximo, pero el valor máximo va a ser menor. Así que vamos a tener algo así. ¿Qué tiempo característico va a determinar esto? Bueno, un tiempo que va a ser el mismo que teníamos como teníamos el RC. O sea que la R' no cambia el tau. El tau, que vale RC, no lo cambia, simplemente cambia el valor máximo en el que se llega. Bueno, vamos a ver qué pasa si ahora agregamos otro pedazo de axón, porque esto funciona para un pedacito del axón, pero ahora, si queremos estudiar un pulso, tenemos que tener en cuenta que el estímulo, que es la fuente, se establece en un lugar, y no es lo mismo cómo responde en ese lugar que cómo responde más adelante, porque va a demorar un poquito en responder. Entonces tenemos que partir al axón en pedacitos, y cada pedacito del axón va a tener cargas en los extremos de la membrana, y por lo tanto va a tener un término capacitivo, va a tener una resistencia del axoplasma, o sea, una R, y una resistencia de pérdida a través de la membrana, que va a ser una R'. Entonces, voy a borrar acá, y vamos a poner entonces un segundo elemento. Vamos a ver qué pasa si le agrego otro pedacito. Entonces, supongamos que es otro pedacito del axón, pero idéntico, del mismo largo, mismo área, todo. Entonces, vamos a tener R, y luego vamos a volver a bajar y volver a tener R', vamos a volver a tener un C, y vamos ahí, y este es el mismo C, esta es la misma R', porque estamos suponiendo que al movernos a lo largo del axón, las propiedades no están cambiando. Entonces, ahora tenemos dos sistemas idénticos que están sometidos todos a esta diferencia potencial, pero si miramos un poco, lo único que le va a cambiar esto al sistema es que el capacitor 2 se va a volver a cargar, o sea, va a llegar a una diferencia de potencial que va a ser un poco menor, en principio, y sobre todo va a demorar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque este capacitor se está cargando con una resistencia R, pero este se está cargando con una resistencia 2R. Eso hace que sea más lenta la carga. Y además, como les decía, no solo está perdiendo por acá corriente, sino que este capacitor
está perdiendo por acá y por acá. Por lo tanto, la carga máxima a la que va a llegar es un poco menor. Entonces, si graficamos las dos cargas en función del tiempo, o los dos voltajes de los dos capacitores con función del tiempo, asumiendo que parten de carga cero ambos, vamos a tener esto. Entonces, vamos a tener U sobre C, o sea, vamos a tener el voltaje de la fuente acá, que nunca se va a llegar. Si vemos el capacitor 1, va a llegar en cierto tiempo acá, se va a cargar un poco menos, y si miramos el voltaje del capacitor 2, esto es tiempo, y esto es B, pero la gráfica es B de T. El capacitor 2 va a cargarse menos que el capacitor 1 y va a demorar más. Así que va a ser algo así. O sea que vamos a ver que esto sigue, ¿no? Asintóticamente acá para el infinito, y esto también. Entonces, el tau 2 es menor que el tau 1. Y también el voltaje 2 es menor que el voltaje 1. Entonces, a medida que avanzamos espacialmente de la zona donde se produjo el estímulo, que es acá, entonces el voltaje, o sea, la intensidad del estímulo se hace más chica y al mismo tiempo el tiempo que demora en notarse el estímulo es mayor. Y tiene sentido, ¿no? Porque se está propagando hacia allá el estímulo. Entonces, ¿cuánto demora en llegar acá? Y bueno, va a demorar un poco más que lo que llegaba en propagarse hasta acá. Y eso se ve en que el tau este sea más chico que el tau este. Y también se va perdiendo parte del estímulo, en particular se va perdiendo por las paredes de la membrana, y eso se refleja en que el voltaje al que llega el estímulo es menor que anteriormente. ¿Okay? Un caso particular y muy interesante es el caso de un pulso. Un pulso lo podemos modelar como que prendemos y apagamos esta fuente. Entonces lo que pasa es que esto se va a cargar y después cuando lo apagamos el capacitor se descarga por la resistencia R'. Vieron que ahí el tau le cambia, el tau de carga y de descarga es distinto. Pero parte de esta descarga se lo pasa también para este lado. Entonces lo que se ve, entonces este se carga y descarga, hace lo mismo pero un poco después. Y un poco menos también. Entonces el estímulo se demora un tiempo en venir para acá, y encima tiene un pico más chiquito. Y si seguimos modelando el axón, vamos a modelarlo como otro circuito RC y otro circuito RC y todo así. Todos de la misma forma que estos. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que el voltaje máximo al que lleva decae, y el tiempo que demora en propagarse es más grande. Y eso coincide mucho cualitativamente con lo que se observa experimentalmente. ¿Ok? Generalmente, si los estímulos son débiles, quiere decir que lo podemos modelar, en este caso, como resistores y capacitores con resistencias fijas y capacidades fijas. En realidad, cualquier pulso o cualquier estímulo se decae muy rápidamente. Eso lo vamos a ver capaz en unos minutos. Bien. Bien, entonces, otra cosa que me gustaría decirles es que este modelo de resistores y después resistores con capacitores en paralelo, y este circuito enchufándole otro y otro y otro y otro, es el mismo que se utiliza para una línea de transmisión, por ejemplo, para modelar y hacer cálculos en líneas de transmisiones, por ejemplo, la corriente que les llega. Solo que, bueno, la corriente que les llega tiene corriente alterna. En vez de esta fuente ser de corriente continua, es una fuente de corriente variable con 50 Hz, y eso lleva a otras propiedades y a otro tipo de problemas. Pero si acá seguimos graficando, entonces los pulsos, el voltaje máximo se va a hacer cada vez más chico, y el tiempo que demora en llegar el estímulo es cada vez mayor, porque el tau es cada vez mayor. ¿Ok? Voy a borrar esto, así que voy a desaparecer y aparecer. Bien, otra cosa que podríamos
que podríamos mostrar, pero como excede un poquito los objetivos del curso, no lo vamos a hacer, pero sí les voy a mostrar cómo queda, es averiguar. ¿Se acuerdan que les decía que cuanto más lejos estábamos del axón, el circuito RC que modela el pedacito de axón S tiene un capacitor que llega a un potencial que cuanto más lejos está del punto donde se hizo el estímulo, es menor. Ahora, ¿cómo depende el voltaje máximo al que llega el capacitor como función de la distancia? Bueno, eso depende de un parámetro que habíamos calculado al principio. Depende del parámetro espacial que habíamos visto, que era lambda, que básicamente se acuerdan que era la longitud en la que la resistencia de pérdida a través de la membrana era igual a la resistencia de conducción a través del axoplasma. Entonces eso indicaba el punto, o sea, la longitud en la que empezaba a haber más pérdida de resistencia a través de la membrana que conducción. Y entonces te da una estimación de en qué punto empezás a perder más por la membrana que de lo que conducís, y por lo tanto, qué distancia puede viajar un estímulo antes de decaer y de perder la mayor parte de su energía. Entonces, bien, entonces si hacemos ese cálculo, nosotros tenemos que el voltaje máximo al que llega el capacitor que modela el pedacito de axón como función de la distancia es de x es igual a b sub, no sé, b sub e del estímulo, ¿ok? Por e a la menos x, bueno, es la x mayúscula, sobre lambda. Donde lambda es el parámetro espacial, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado para un segmento de axón. Y lo que sucede es que cuanto mayor es lambda, cuanto más grande es lambda, esto decae menos. Y cuanto menor es lambda, esto decae más a medida que nos alejamos espacialmente, que nos alejamos del punto donde generamos el estímulo. ¿Ok? Esta relación es bastante importante. Y en realidad se puede, estudiando las ecuaciones de los circuitos, aplicando la ley de Kirchhoff, se puede deducir esto, pero no lo vamos a hacer porque es una deducción un poco larga, básicamente. Pero esa deducción está hecha, si quieren, en cualquier libro de líneas de transmisión la tienen. Bien, y lo otro que me gustaría decirles es que, acuérdense que en un segmento de axón, el estímulo estaba así, resistencia de pérdida y capacidad. Si de golpe el estímulo se va, quiere decir que se apaga la fuente, en realidad toda esta parte del circuito queda anulada, porque esto queda abierto y por lo tanto no hay nada que circule por ahí. Y lo único que importa del circuito, si esto se abre, es como que si esto se cortara, lo único que importa del circuito es esto. Entonces, el circuito se podrá... El tau de carga para este caso es RC, llamémosle T sub C. Pero, está tomando mal. El tau de descarga, o sea, en el momento que se apaga el estímulo, es distinto. El tiempo que demora en descargarse no depende de R, de la resistencia de conducción, sino que depende de la resistencia de pérdida, porque toda carga que haya acumulado el capacitor la va a descargar a través de la membrana. Por lo tanto, es R de descarga, llamémosle, R' por C. ¿Tá? Entonces, esta resistencia es la que determina el tiempo que demora en descargarse. Así que no necesariamente demoran el mismo tiempo en cargarse y descargarse. ¿Okay? Salvo que justo tomemos esto como un modelo de axón con la distancia igual al parámetro espacial, porque ahí era R' y R eran el mismo. En ese caso sí. Bien, eso es todo. Entonces, lo que estuvimos viendo entonces es que podemos utilizar un circuito RC equivalente para modelar un pedacito de axón con una resistencia R que representa la conducción a través del axoplasma, una resistencia R' que representa la pérdida a lo largo de la membrana, una capacidad que modela el efecto capacitivo de la membrana y que va en paralelo a la resistencia de pérdida porque ambos
son dos componentes del mismo elemento, que es este, que es la membrana. Y este no, este es el exoplasma. Bien, y lo que vimos también es que para modelar cómo responde la membrana a un pulso suficientemente débil está metido en nuestro modelo en el sentido de que no cambió ni C, ni R', ni R, ni los parámetros, ni los otros parámetros. Y además, lo que vimos es que podemos modelar el axón entero, partiéndolo en pedacitos, y cada pedacito estando modelado por este sistema. Sí, si nosotros queremos ver qué pasa más lejos, supongo, este es el modelo cerca del estímulo, porque está acá enseguida, más lejos del estímulo, simplemente ponemos otro modelo idéntico acá, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y modelamos con eso, con un modelo que es análogo a una línea de transmisión, cómo se puede propagar. Lo que vimos es que nuestro modelo muestra que a medida que nos alejamos del punto donde se generó el estímulo, entonces el estímulo se hace más débil y demora más en notarse. Eso lo estuvimos viendo, y estuvimos viendo que cuánto demora perdón, ¿cómo se debilita a lo largo del espacio? Bueno, se debilita con esta ecuación. El primer pedacito de axón llega a un voltaje máximo que no llega a ser el de la fuente, pero es un poquito menos. Si nos vamos al segundo, va a ser el anterior por e a la menos x sobre lambda, y así sucesivamente. Eso sí va a ir decayendo. ¿Ok? Y ese lambda era el parámetro espacial, así que cuanto más grande sea el parámetro espacial va a decaer menos, y cuanto más chico va a decaer más. Bueno, eso es todo, y en el siguiente video vamos a estar hablando del potencial de acción.